Continuamos ahora ya entrando en el estudio de los procesos patológicos que involucran a la cavidad nasal y vamos a comenzar haciendo referencia a los disturbios circulatorios, dentro de los que podemos nombrar la congestión, hiperemia, la hemorragia y el desarrollo de hematomas. Los cambios de congestión y de hiperemia son cambios difíciles de evaluar en el postmortem, principalmente si pensamos en la hiperemia como un proceso activo de mayor flujo de sangre a la cavidad nasal. Una condición de hiperemia puede ocurrir en todo proceso de rinitis, proceso inflamatorio, o en alguna situación de un trauma. Y la congestión, como proceso pasivo, en general, la congestión de la mucosa nasal, sumamente irrigada, como ya hemos venido diciendo, seguramente va a estar presente acompañando fallos circulatorios que ocurran antemortem, o incluso procesos como se da en el bovino de un timpanismo, donde la distensión ruminal provoca un aumento de la presión intraabdominal que empuja y comprime los órganos de cavidad torácica, y entonces todos los órganos del área cervical y también craneal van a sufrir una dificultad circulatoria que favorece la congestión. Pero digamos que son situaciones bastante puntuales y en algún contexto o en algún sentido un poquito difícil de evaluar en el postmortem. En cambio, el pensar en hemorragias, si bien tampoco es tan fácil de evaluar en la cavidad nasal en el postmortem, sí tiene una importancia en el examen clínico de los animales. Y entonces aprovechamos para definir la hemorragia nasal, el sangrado a través de la cavidad nasal, y hablamos de epistaxis cuando, lógicamente en el animal vivo, se observa un sangrado por goteo, y rinorragia cuando el sangrado es abundante por la nariz. Ya sea en epistaxis o en rinorragia, no podemos determinar por las características de la sangre o su color de qué tramo de todo el tracto respiratorio proviene esa sangre. Pero sí podemos hacer algunas interpretaciones, en el sentido que, en general, las lesiones dentro de la cavidad nasal causan con frecuencia epistaxis unilateral y este sangrado puede ser observado, este sangrado en goteo puede ser observado en contextos de un trauma nasal o de una rinitis grave o de infecciones micóticas de la cavidad nasal o a partir de lesiones o de inflamación también de las bolsas guturales, o incluso un sangrado nasal que en realidad sea secundario a la presencia de abscesos en la raíz de los dientes, o un sangrado en goteo, epistaxis, que esté acompañando al desarrollo o a la presencia de una neoplasia. En general, la rinorragia ese sangrado profuso puede también tener su origen, sobre todo si pensamos tanto en la rinorragia como la epistaxis en forma bilateral. Allí sí puede estar indicando procesos más graves, por ejemplo, en un equino, diátesis hemorrágica, en procesos de trombocitopenia, o indicativas de lesiones, cuando es bilateral, más caudales,
y distales a la cavidad nasofaringea. Y aquí pensar entonces en la posibilidad de un sangrado que tiene su origen en el pulmón. Por ejemplo, en el contexto de púrpura hemorrágica en los caballos o también en los equinos, en el contexto del cuadro de hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, donde la epistaxis y la rinorragia bilaterales pueden ser signos clínicos identificables, o también en el caso de los bovinos, por ejemplo, el sangrado bilateral a partir de la ruptura de abscesos pulmonares que llegan a comprometer y a horadar las grandes estructuras vasculares. Entonces la sangre ingresa a las vías aéreas y de allí el sangrado bilateral a través de la cavidad nasal. Lo mismo podría ocurrir en procesos inflamatorios granulomatosos o en neoplasias, es decir, en general el compromiso por distintos tipos de lesión del parénquima pulmonar puede llegar a traducirse en un sangrado bilateral, epistaxis o rinorragia, y esa bilateralidad es la que da idea que probablemente el disturbio hemorrágico esté comprometiendo órganos distales a la cavidad nasofaringea. También a veces ocurre que, y aprovechamos para definirlo, que al momento de toser se produce la tos y se expulsa saliva con sangre, es lo que conocemos como esputo al momento de toser. A esa presencia de sangre en la saliva o en el esputo recibe el nombre de hemoptisis. Y la posibilidad también como parte de disturbios vasculares de encontrar hematomas en la cavidad nasal, y ya lo vamos a describir como una lesión prácticamente exclusiva de presentarse en los equinos. Bueno, en esta foto estamos mostrando como hallazgo post-mortem alrededor del cadáver gran cantidad de espuma teñida de sangre, visible, identificable que esa espuma con sangre se ha expulsado a través de o a través de los orificios nasales. En general, no tan abundante como en este caso, pero es bastante frecuente encontrar espuma con sangre en las distintas especies domésticas, y pensamos principalmente en el equino, en este buen ejemplo, cuando como una expresión de una muy marcado edema y congestión y edema pulmonar. Entonces, en otras especies, podemos también pensar en los cerdos, que mueren en contextos de neumonías graves, que cursan con mucho cambio circulatorio en el nivel pulmonar. Bueno, al momento de la inspección del cadáver, previo a la necropsia, es factible encontrar esta espuma que hace referencia al edema y teñido de sangre. Edema, congestión, edema y hemorragia. En este caso, la foto presenta un corte sagital de la cavidad nasal, donde estamos viendo cambios marcados de congestión en los cornetes nasales, pero también de sangrado, de hemorragia en cavidad nasal y senos paranasales. Y este cambio identificado en el contexto de la ocurrencia de un timpanismo ruminal. Y hacíamos referencia como cambio circulatorio la ocurrencia de hematoma en cavidad nasal, y estamos viendo en esta foto el conocido hematoma etmoidal progresivo, también llamado pólipo nasal hemorrágico. Es una lesión propia del caballo. En general, este hematoma desarrolla a partir de hemorragia de la submucosa de los cornetes y principalmente del cornete etmoidal, en la región del cornete etmoidal, y es una lesión que en general suele ser unilateral, que se presenta en equinos viejos,
puede ser más frecuente en animales pura sangre de carrera o de razas árabes, y su causa y su patogénesis no es bien conocida, pero se asume que, o se entiende que existe, desarrolla entonces este hematoma a partir de una respuesta de proliferación de vasos sanguíneos, una proliferación aberrante de vasos sanguíneos secundaria a hemorragias en la submucosa. Macroscópicamente, la dificultad sería, en todo caso, diferenciar si estamos frente a un hematoma o a una neoplasia de origen vascular, y esto se dilucida en la inspección microscópica de la masa, donde realmente se observa que todo el tejido que estamos observando está revestido de un epitelio y básicamente está constituido por una masa fibrovascular hemorrágica. Es un clásico de la patología que de presentarse ocurre entonces en los equinos. Podemos también hacer referencia a los contenidos anormales que podemos encontrar en cavidad nasal y senos paranasales, y así también utilizamos dos términos. Cuando utilizamos el término mucocele, estamos haciendo referencia a la acumulación de secreción seromucinosa en senos paranasales, y lo mismo cuando hablamos de empiema de senos paranasales, hacemos referencia a la presencia de exudado, al acúmulo de exudado purulento en los senos paranasales. Recordemos que el término empiema es un término utilizado en patología para hacer referencia al acúmulo de pus, a la colecta purulenta, en una cavidad preformada, es decir, una cavidad anatómica natural que existe, de existencia previa, y que permite, como son los senos paranasales, que entonces da espacio para la colecta de exudado purulento. Tanto el mucocele como el empiema son contenidos anormales que van a estar presentes en el contexto de una sinusitis, es decir, de un proceso inflamatorio. La foto nos permite ver, también es un corte sagital de la cavidad nasal de un felino, y las flechas están señalando los senos paranasales con un contenido blanco verdoso, blanco grisáceo, de pus, un exudado purulento, en el contexto de una sinusitis supurativa crónica. Y en todo lo que es la patología del sistema respiratorio, cuando estudiamos entonces los procesos de enfermedad del sistema respiratorio, los procesos inflamatorios son quizá las lesiones más importantes a tener en cuenta. Y dentro de la cavidad nasal son importantes las rinitis y las sinusitis. En ambas podemos aplicar los mismos criterios de clasificación, y entonces nuevamente, cada vez que hablemos de procesos inflamatorios en los distintos órganos, podemos iniciar su caracterización aplicando los criterios de clasificación de las inflamaciones de la patología general y traer ese conocimiento al estudio de la patología por sistema, al estudio de las enfermedades por sistema. En este caso, entonces, en las rinitis y sinusitis, podemos clasificarlas por su curso, en agudo, subagudo, crónico, por la vía de ingreso del agente causal de lesión, y vamos a hablar de la vía aerógena y también de la hematógena. La clasificación teniendo en cuenta los agentes causales de inflamación, y aquí incluimos todos los grupos de agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos, parásitos, pero también tener en cuenta que hay un capítulo importante dentro de la rinitis y sinusitis que tienen una base patogénica inmunomediada de hipersensibilidad. Entonces, incluimos dentro de los agentes causales de rinitis y sinusitis
distintos alergenos o irritantes y la posibilidad de una rinitis o sinusitis de origen traumático. La forma anatomopatológica de clasificar las rinitis nos permite pensar en una amplia gama de posibilidades, teniendo en cuenta las características de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Recordemos que señalábamos que el epitelio que constituye parte de lo que es la mucosa respiratoria es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes, que hay muchas glándulas presentes tanto en la lámina propia como en la submucosa, y por lo tanto es bastante amplia la gama de formas anatomopatológicas de describir y nombrar o hallar en el transcurso de una rinitis y una sinusitis. Las formas más leves de rinitis y sinusitis van a estimular a una mayor producción de mucus a partir de las células caliciformes y de las glándulas de los órganos en cuestión. Entonces esas formas más leves tendrán una característica de una exudación serosa o catarral. Recordemos que cuando hablamos de catarral pensamos en un exudado no solo de fluido, sino también de mucus, sino que a ese mucus se le suman algunos neutrófilos. Cuando, en la medida que esos neutrófilos aumentan en presencia y forman parte del exudado, bueno, podemos hablar de rinitis y sinusitis mucopurulentas, o francamente supurativas o purulentas, cuando el predominio es de participación en ese exudado de neutrófilos y piocitos, es decir, de neutrófilos necróticos. En la medida de un mayor daño o un daño más profundo en la mucosa de la cavidad nasal o de la nariz y de los senos paranasales, ese compromiso más profundo puede afectar no solo el revestimiento epitelial, sino ya en la lámina propia, los vasos sanguíneos, y entonces estar frente a una rinitis y sinusitis hemorrágica. Con ese daño más profundo también puede formar parte del exudado la fibrina, y si ese exudado es rico en fibrina, hablaremos de una rinitis fibrinosa, o también llamada pseudomembranosa o pseudodiftérica, porque esa fibrina forma una malla similar a una membrana que tapiza la superficie de la mucosa, y si todavía el compromiso en el desarrollo de una rinitis o sinusitis es más profundo, involucra más profundidad y afección del tejido, bueno, entonces ya la forma anatomopatológica de esa rinitis será fibrinonecrótica o diftérica, y en los procesos crónicos y dependiendo del agente etiológico que estimule al desarrollo de esta respuesta inflamatoria, también, además de las formas anatomopatológicas exudativas, hablamos de la forma anatomopatológica proliferativa que se presenta, o damos como ejemplo, las rinitis granulomatosas. En realidad, la idea de clasificar los distintos procesos inflamatorios es poder contar con herramientas para mejor caracterizar al proceso inflamatorio y poder asociar esa lesión que observamos inflamatoria con posibles agentes causales. Y en las rinitis y sinusitis podemos entonces, en realidad lo podemos hacer en cualquier órgano, pero lo vamos a explicitar en este caso, la relación entre el curso, entre la forma anatomopatológica, como la forma anatomopatológica de una rinitis o una sinusitis nos sugiere un curso y también un posible agente etiológico. Entonces, una forma, decíamos, anatomopatológica serosa o catarral son las formas de respuesta más leves en el desarrollo de una rinitis y en general caracterizan a las rinitis de curso agudo, y aquellas
en las que se presume probablemente una etiología viral o alérgica. En cambio, cuando ya esa rinitis o sinusitis es causada por bacterias, por micoplasmas, por hongos o parásitos, el curso de desarrollo de una rinitis o sinusitis es más prolongado, un curso subagudo, acrónico. La exudación y la forma anatomopatológica suele ser mucho más grave porque es mayor el compromiso y la afección de los tejidos de la mucosa y submucosa nasal o de los senos paranasales, y entonces estaremos pensando, asociando el curso, asociando el agente causal con la respuesta en rinitis supurativas o fibrinosas o fibrinonecróticas. Y si todavía pensamos en procesos crónicos, allí las rinitis crónicas en general se caracterizan por ser de tipo granulomatosa, pueden adquirir una forma de piogranulomatosa, es decir, que además de los constituyentes celulares de cualquier granuloma se suman neutrófilos, puede adquirir una forma polipomatosa. En definitiva, estas formas anatomopatológicas de las rinitis o sinusitis nos señalan o nos indican y sugieren agentes etiológicos de acción persistente en el tejido, como pueden ser algunas bacterias, como las micobacterias, el caso de la tuberculosis, los hongos, alergenos que generan o estimulan en el animal una respuesta inflamatoria crónica, algunos protistas o cuerpos extraños. Entonces, nuevamente, la idea es pensar en las distintas formas anatomopatológicas y cómo relacionar, de acuerdo a los cambios que observamos macro y microscópicos, las características de la lesión macro y microscópica, cómo podemos relacionar esa forma anatomopatológica con un curso y con un posible agente etiológico. Luego, en realidad, dependiendo de la especie, y vamos a empezar a introducir algunos agentes específicos causales de rinitis y sinusitis, dependiendo de las especies, sí, vamos a pensar en distintos agentes o en distintas situaciones más específicas. En el caso de los bovinos, las rinitis de origen viral, a partir del herpes virus bovino tipo 1, virus para influenza 3, vamos a nombrar estos virus en cavidad nasal o en nariz, y los vamos a nombrar también a lo largo de todo el tracto respiratorio, incluyendo el pulmón. También las rinitis en el bovino pueden tener una base alérgica y pueden desarrollarse como procesos agudos o crónicos, dependiendo del alergeno, y distinguir así, por ejemplo, la ocurrencia de un granuloma nasal micótico que en general desarrolla como un proceso de hipersensibilidad a esporas de hongos que parasitan plantas, o una rinitis alérgica también estacional asociada a granos de polen. Y en general, entonces, esas rinitis alérgicas atópicas estacionales pueden tener un desarrollo agudo, pero hacerse también crónicas y dar lugar al desarrollo de granulomas. Entonces, pensando en los bovinos, pensamos en virus o pensamos en alergenos. En los ovinos y caprinos, en cambio, las rinitis y sinusitis en general se las asocia con otras causas bacterianas y alguna causa parasitaria. Y ahí estamos nombrando a Pasteurella multocida y a Mannheimia hemolítica como agentes causales de rinitis y sinusitis, bacterianos, y parasitarios a la larva de moscas, el llamado Oestrus ovis. Lo mismo ocurre en los cerdos. En realidad la ocurrencia de rinitis en los cerdos es bastante frecuente, pero básicamente se circunscribe al desarrollo de dos cuadros concretos de enfermedad. Las rinitis que afectan a los lechones en su primera edad, y que suele ser una rinitis viral, y la enfermedad se llama rinitis a cuerpos de inclusión y es causada por un tipo de herpes virus, citomegalovirus, y luego ya en los animales, en la medida que comienzan su desarrollo,
Otra enfermedad muy importante por su ocurrencia es la llamada rinitis atrófica del cerdo, causada por Bordetella bronchiséptica y Pasteurella multocida. La foto está mostrando dos terneros pequeños, jóvenes, recién ingresados seguramente a un engorde a corral, y la imagen nos muestra una profusa secreción mucosa catarral a través de la cavidad nasal, en el contexto de la infección por el herpes virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina. En la medida que esa rinotraqueitis infecciosa bovina tiene un desarrollo y un curso importante o grave, puede llegar a provocar serias lesiones en la mucosa de toda la cavidad nasal, y la foto lo que nos está mostrando es un corte sagital de la cavidad nasal de un bovino y la apertura y la sección de una laminilla de cornete nasal, donde observamos, lo mismo en el cornete nasal dorsal, un abundante exudado fibrinoso, blanco amarillento, que tapiza lo que se percibe una mucosa nasal con intensos cambios circulatorios de congestión o de hiperemia y hemorragia. Entonces hablamos de una rinitis, y también hay compromiso faríngeo, rinitis, faringitis fibrinosa. En este caso, la foto corresponde a la cavidad nasal de un bovino y es el ejemplo del desarrollo de rinitis crónicas granulomatosas, que suelen dar lugar a manifestarse a través del desarrollo de numerosos nódulos confluentes de base sésil o con pedículo, pedunculados, y en este caso el ejemplo corresponde a una rinitis granulomatosa de origen micótico, el granuloma nasal micótico, la espora fúngica que desencadena esta respuesta de hipersensibilidad, esta alergia crónica, es el Helminthosporium, que es un hongo que parasita vegetales. En los ovinos habíamos dicho la importancia de algunas bacterias y del parásito Oestrus ovis, que ingresa por cavidad nasal y se aloja en la cavidad nasal y en este caso también en el seno frontal. Está marcada el área en un corte también sagital de la cavidad nasal, el área del seno frontal con las larvas de mosca, y aquí con mayor detalle. Si bien acá la cavidad nasal parece solo estar alojando las larvas de mosca sin mayores cambios, en realidad este parásito, estos Oestrus ovis, estimulan a una intensa respuesta inflamatoria exudativa con abundante producción de pus. Y decíamos que en los cerdos hay dos enfermedades importantes que causan rinitis. Una de ellas, la rinitis atrófica infecciosa porcina, tiene una particular característica en la que su desarrollo dependerá de la o las bacterias actuantes. En general, Bordetella bronchiséptica es una bacteria que por sí misma puede generar una rinitis atrófica en el cerdo, pero más bien autolimitante y no tan seria, como cuando ambas bacterias, Bordetella bronchiséptica y Pasteurella multocida, infectan y participan en el desarrollo de esta rinitis. La particularidad que tiene la acción de estas bacterias son bacterias que actúan a través de toxinas, o sea, son cepas toxigénicas. La Bordetella bronchiséptica es una bacteria muy hábil para adherirse a la superficie mucosa, a las cilias y a las cilias de la cavidad nasal y también del epitelio y a la superficie del epitelio tonsilar, mientras que la Pasteurella multocida no tiene esa habilidad para colonizar la mucosa nasal y necesita de algún requisito previo para facilitar sus posibilidades o incrementar sus posibilidades de invasión a la mucosa. Y justamente en esa combinación, Bordetella bronchiséptica, con su capacidad de
adherirse y de paralizar las cilias del epitelio de la mucosa nasal, facilita la aproximación y la colonización por parte de Pasteurella multocida, y allí, a partir de la acción de ambas bacterias y la secreción de toxinas, se genera una respuesta inflamatoria tradicional, como en cualquier rinitis, con daño en las cilias y en las células epiteliales de la mucosa nasal, con cambios circulatorios en la lámina propia y en la submucosa de la nariz, y además con una cuestión muy particular, que es que a partir de la acción de las toxinas, principalmente de las toxinas de la Pasteurella multocida, se frena la formación de las laminillas óseas de la cavidad nasal. Hay una inhibición de la acción de los osteoblastos para formar los cornetes, y se incrementa la capacidad de los osteoclastos de resorción de esos cornetes. Entonces, hay una clara pérdida de los cornetes nasales y una reparación por tejido fibroso en lugar de la formación de hueso. Entonces, esto hace que la rinitis atrófica del cerdo sea una enfermedad que se diagnostica a través de la inspección macroscópica de la cavidad nasal, y acá estamos observando el corte transversal de la nariz a nivel del primer premolar superior, que nos permite tener una imagen completa de los cornetes, tanto cornete dorsal como de las laminillas del cornete ventral, y como en los casos de rinitis atrófica del cerdo, con distintos grados de severidad, van perdiéndose esas laminillas óseas. Una enfermedad importante en la producción de cerdos. En el caso de los equinos, la acción de los virus es importante, son importantes agentes causales de rinitis, y de hecho entonces encontramos numerosos virus que provocan. Así podemos nombrar el herpes virus equino 1 y 4, a los virus de influenza, pero también adenovirus, rinovirus, parainfluenzavirus, y la acción de algunas bacterias. Aquí estamos nombrando dos bacterias capaces de provocar rinitis: Streptococcus equi, que es la bacteria causal de la adenitis o papera equina, y Burkholderia malei, bacteria causal del muermo. Streptococcus equi, la adenitis equina, ocurre en los equinos de nuestro país. En cambio, el muermo, por Burkholderia malei, es una enfermedad exótica en nuestro país, pero por su carácter zoonótico y por el impedimento que de estar presente esta enfermedad genera en la posibilidad de comercialización o de movimiento de ganado equino en pie, la incluyo, y es importante tenerla presente, ya que es una enfermedad de monitoreo constante por SENASA. También hay interesantes ejemplos por su ocurrencia de rinitis micótica, o mal llamada micótica, que es la rinosporidiosis, es la rinitis causada por Rhinosporidium severi, que es frecuente en los equinos, y en general, en realidad, el Rhinosporidium severi no es un hongo, sino un protista. Y también los caballos son susceptibles a rinitis de base alérgica en respuesta a humos o a polen, o sí, también esporas de hongos, es decir, distintos alergenos que estimulan una respuesta inflamatoria con características de rinitis alérgica. La foto nos está mostrando el ejemplo de un equino con adenitis equina, con papera equina. Esta enfermedad producida por el Streptococcus equi, ese Streptococcus equi ingresa por la vía nasal, coloniza transitoriamente y en forma breve el epitelio nasofaringio, pero luego su órgano blanco son los linfonódulos, y principalmente los linfonódulos submandibular y retrofaringios son los más afectados, donde desarrolla una intensa o una grave linfoadenitis supurativa,
con formación de abscesos, que incluso puede afectar por extensión, la infección puede extenderse por contigüidad y no solo comprometer a los linfonódulos, sino extenderse y comprometer o involucrar las bolsas guturales, provocando inflamación de las mismas, provocando guturocistitis. En este caso, la foto lo que está mostrando es la ruptura hacia el exterior de un absceso intranodal, es decir, un absceso que comprometió a linfonódulos. Y la mayoría de los casos de papera equina se recuperan rápidamente, pero bueno, puede haber lesiones secundarias o secuelas a la infección por Streptococcus equis, como podría ser una sinusitis purulenta o un empiema de bolsas guturales o incluso la formación de abscesos periorbitales o incluso una celulitis, es decir, una inflamación del tejido subcutáneo de la piel de la cara también en ocasiones como secuela de esta linfadenitis purulenta que tiene su desarrollo en la papera por Streptococcus equis, puede quedar como secuela la parálisis del nervio laringio. Es una enfermedad entonces importante. En los caninos, agentes causales de rinitis y sinusitis, encontramos también varios virus, adenovirus canino tipo 2, virus para influenza, virus del distemper canino. Muchos de estos virus no es que solo la mayoría de estos virus no es que solo afecten la cavidad nasal y de los senos paranasales, sino todo el árbol respiratorio o incluso, como puede ser el caso del virus del distemper canino, tener otras manifestaciones que comprometen otros sistemas de órganos distinto al sistema respiratorio. En los caninos también, la posibilidad de una rinitis micótica originada a partir de hongos del ambiente o una rinitis micótica de micosis interna, y son enfermedades importantes, la criptococosis por Cryptococcus neoformans, la rinosporidiosis, que nombrábamos también en el equino, es importante en los caninos, Rhinosporidium severi, y citamos como rinitis parasitaria un único ejemplo, el de la linguatula serrata, que si bien no hay descripciones de la presencia del parásito en nuestro país, sí hay trabajos que hacen referencia al hallazgo de huevos de este parásito. En los felinos son más importantes las rinitis virales y el complemento de la acción bacteriana como agentes causales de inflamación. Entonces, ahora hablamos de herpesvirus felinos tipo 1, calicivirus y bacterias como Pastorella multocida o Bordetella bronchiséptica. Y también la posibilidad de una infección con Cryptococcus neoformans principalmente y en menor medida Rhinosporidium severi. La imagen está mostrando un perrito, un cachorro, con rinitis serosa y también conjuntivitis en el contexto de una infección por el virus del distemper canino. Y bueno, y se acompaña de una imagen para recordarnos que este virus a veces nos deja ver cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos a nivel del epitelio bronquial. Otro ejemplo de un canino con una masa prominente que obstruye en forma unilateral la cavidad nasal, y la imagen microscópica nos permite interpretar rápidamente que se trata de una inflamación granulomatosa por Rhinosporidium severi. El parásito Linguatula serrata en el interior de la cavidad nasal. En todo caso, en nuestra zona hay reportes de su ocurrencia en Chile. Y como expresión de rinitis y sinusitis crónica, o como expresión de una rinitis crónica, podemos hacer referencia a una lesión que generalmente es bastante frecuente de ver en los felinos, que es el pólipo nasofaringio en los felinos.
Aprovechamos entonces para definir de qué hablamos cuando hablamos de pólipo, y estamos haciendo referencia a una masa sésil apedunculada. En este caso la foto nos muestra una masa sésil, es decir, de base amplia, blanda, que protruye de la cavidad nasal, que está revestida por un epitelio muchas veces hiperplásico o metaplásico y que tiene un corazón constituido por tejido conectivo, vascularizado y edematoso. En general, con el término pólipo hacemos referencia a una lesión de base inflamatoria crónica. En los felinos, a veces estos pólipos tienen su origen en el oído medio, en el tubo auditivo, y progresan, se expanden y comprometen el área nasofaringia, que es lo que estamos observando en este caso. Y a veces en masas tan prominentes, evidentemente van a generar dificultades en la respiración. Decíamos que la inflamación de las bolsas guturales se denomina guturocistitis. En este caso, la foto está mostrando una guturocistitis unilateral. Los agentes más importantes de guturocistitis son algunos hongos y algunas bacterias. Concretamente, dentro de los hongos, la guturocistitis por infección por Aspergillus es la más frecuente. Y también la guturocistitis de origen bacteriano, como decíamos hace un rato, en el contexto de la infección por Streptococcus equi. Fijémonos en este caso cómo la bolsa gutural presenta extensas masas o de un material aparentemente fuertemente adherido y que involucra la delicada pared de la bolsa gutural, un aspecto bastante proliferativo de este exudado. Esta guturocistitis micótica da la idea de una respuesta inflamatoria con mucho material fibrino necrótico. Pueden desarrollar procesos inflamatorios muy intensos y graves en ese compromiso de la bolsa gutural. Aquí estamos observando el corte de una bolsa gutural. Prestemos atención en el aumento de espesor de la pared de la bolsa gutural, con lo cual ya nos da idea de la cronicidad del proceso. La imagen nos permite ver una serie de múltiples focos blancos que se interpretan como acúmulos linfoides. Hay una hiperplasia de todo el tejido linfoideo de la bolsa gutural en el contexto de una inflamación crónica producida por Streptococcus equi. Y a veces esas bolsas guturales realmente dan lugar o espacio a una colecta muy importante de material necrótico purulento, y estamos observando entonces un empiema de bolsas guturales. Hoy hablábamos de empiema en senos paranasales, recordando el concepto de empiema como acúmulo de exudado purulento en cavidades preformadas, en cavidades naturales preexistentes, y en este caso lo mismo ocurre con la bolsa gutural, empiema de bolsas guturales, donde a veces ese empiema ya en el animal vivo se presume, y en el cadáver, aquí está señalando el material purulento, en este caso un poco más, con un aspecto más deshidratado, y generalmente también asociado o interpretado como una lesión secuela de la infección por Streptococcus equi. En algunos casos, como hallazgo, en la necropsia nos encontramos con bolsas guturales que aparentemente están sanas, pero que en su luz, o sea, una pared bien delgada, no hay cambios circulatorios en la bolsa gutural, pero en su luz la presencia de estas estructuras como cálculos, que en realidad se les da el nombre de condroides. No tiene nada que ver con tejido cartilaginoso, sino que también estos condroides son una secuela de una infección purulenta de las bolsas guturales, de un empiema, donde el exudado purulento se ha desecado, deshidratado y da estructura
da estructuras similares a pequeñas piedras o cálculos. Y para terminar de describir los procesos más importantes que comprometen a la cavidad nasal, vamos a hacer referencia a las neoplasias, partiendo de la idea que del concepto que las neoplasias de la cavidad nasal y senos paranasales son poco frecuentes, pero sin embargo es bastante motivo de intervención de los patólogos en el caso de caninos y felinos, porque en nuestro medio hay desarrollo de procesos inflamatorios de rinitis o de neoplasias que requieren la intervención del patólogo y el estudio microscópico de muestras del tejido, de biopsias obtenidas a partir de los animales vivos para su estudio histopatológico y su mejor definición. Entonces, si bien en general las neoplasias de la cavidad nasal y los senos paranasales son poco frecuentes, son más frecuentes en los caninos y felinos y también en los equinos. Dentro de estas especies, caninos y felinos tienden a ver más comprometida la propia nariz, y en el caso de los equinos, el desarrollo de neoplasias que involucran los senos paranasales. Y entre las neoplasias benignas y malignas factibles de hallar, las formas más frecuentes son las formas malignas epiteliales, es decir, los carcinomas. Y acá listamos los posibles tumores que involucran a la cavidad nasal o que pueden llegar a comprometer a la cavidad nasal y los senos paranasales. En realidad, como en cualquier órgano, con solo pensar en los componentes histológicos que hacen a la normal estructura de la nariz y de los senos paranasales, surgen un abanico de posibilidades de transformación anaplásica de las distintas células que nos permiten dar esta larga lista de posibles neoplasias. Sin embargo, resaltábamos que las neoplasias más frecuentes son los carcinomas, y aquí estamos entonces listando y subrayando las neoplasias de mayor frecuencia de presentación. Primero los carcinomas, tanto los carcinomas a partir de las propias glándulas de la cavidad nasal, adenocarcinomas, como del epitelio de la mucosa nasal, carcinoma de células escamosas, carcinomas transicionales. En segundo lugar, condrosarcomas, fibrosarcomas, osteosarcomas, en este orden de presentación es un poco la frecuencia de presentación de estas neoplasias. Y en nuestro medio, por ahí es importante la ocurrencia en los caninos de tumor venéreo transmisible, de muy frecuente presentación, y la posibilidad también en caninos y en otras especies de encontrar linfoma. Entonces, las neoplasias posibles de ver en cavidad nasal y senos paranasales, y subrayadas las de importancia por su frecuencia de presentación. Algunas pocas imágenes, un corte sagital de la cavidad nasal de un canino mostrando una masa neoplásica en un carcinoma, en el contexto de un carcinoma nasal. Muy frecuente de ver el compromiso del tumor venéreo transmisible que se localiza y desarrolla en cavidad nasal, y aquí, si bien no tenemos la imagen del tumor en un corte, un cadáver, digamos, sí muestra la gran deformidad de la cavidad nasal, el compromiso y la lisis del hueso de la cavidad nasal a partir de estas células neoplásicas que son constituyen un tumor con alta capacidad proliferativa, sobre todo cuando la localización es extragenital. De hecho, la imagen microscópica está mostrando en un pequeño campo de células 3 mitosis aberrantes, lo que explica o condice con la imagen macroscópica del animal afectado. Y un corte transversal de la cavidad nasal y senos paranasales en un equino que nos deja ver toda un área de una masa de color blanco grisáceo con zonas pardas
que da idea de zonas de necrosis y hemorragia, en el contexto de un linfoma. En otras especies son mucho menos frecuentes las neoplasias de cavidad nasal y senos paranasales, pero vale la pena citar este ejemplo en ovinos de una neoplasia que compromete la cavidad nasal y que tiene un origen viral. Y hablamos del adenocarcinoma nasal de los ovinos o tumor nasal enzootico producido por un retrovirus que quizás recuerden de patología general, que estos retrovirus entran dentro del grupo de virus oncogénicos con un muy lento desarrollo, virus capaces de modificar la estructura genética de una célula y inducir entonces a través de la activación de protooncogenes a la transformación celular y al desarrollo de neoplasias. Y el corte sagital de esta cavidad nasal de un ovino nos muestra, de allí un poco también el nombre de tumor nasal enzootico, porque como es viral suele afectar a más de un animal, y nos está mostrando una masa que compromete el área del cornete etmoidal.